¿El ojo de Dios o de Satán? Sí. Estamos hablando de la Trinidad, ¿cómo no vamos a hablar del triángulo? Y el famoso símbolo, bueno, hoy es el símbolo de todos los símbolos, especialmente en el ocultismo, el ojo dentro del triángulo. ¿Ojo de Dios? Ojo de Satanás. ¿De uno, del otro? Pues vamos a ir viendo estas cuestiones. Aquí habíamos concluido la última vez con este símbolo, la flor de lis, que representa ¿qué? Sí, flor de lis, hablamos de realeza, Francia, judíos, pero también nos podemos remontar a Babilonia sin ningún lugar de dudas, y representa una doble trinidad. Eso representa la flor de lis, representa el hexágono. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos una flor de lis, tenemos una doble trinidad, tenemos 3 pétalos y 3 pétalos por detrás. Bueno, falta una imagen. Falta una imagen. ¿Qué va a ser? A veces pasa. Y tenemos esa doble trinidad. Perdonen por mi voz, son mis pulmones. Tenemos una trinidad masculina y una trinidad femenina. Tenemos 2 tríadas de dioses que fueron, tríadas humanas. Cam, Cush y Nimrod. Y del otro lado tenemos a Naama, Sila y Semiramis, que se quedó sin foto. Y tenemos una unión de unos y de otros. Y de ahí surgía un hijo, ¿no? El hijo de Babilonia, el Mesías babilónico. Claro, al final Nimrod y Semiramis sabemos que fueron marido y mujer. Y ese hexagrama que forma esa flor de lis, la unión de los 2 triángulos, la unión de los opuestos, lo que estamos comentando aquí, de que en eso se basa el panteísmo, la apostasía omega, la doctrina de la serpiente, que es la unión de los opuestos, a nivel espiritual, masculino, femenino, bueno y malo, esa dualidad, ese Dios dual. Y de esa unión de los opuestos, de estas 2 tríadas, que son las divinidades paganas, que hacen referencia especialmente a esta unión de estos 6 personajes totalmente históricos, tenemos ese hijo de Babilonia, que le llaman Tamuz, le llaman Horus, fue real, existió. Pensemos que cuando se endechaba Tamuz, ¿a quién se endechaba en realidad? A Nimrod. El lamentado era la muerte violenta de Nimrod, era el Adonis, las Adonías, que eran unas fiestas totalmente orgiásticas, que las mujeres habían caído en eso. Entonces, ¿existió ese personaje realmente, ese hijo de Semiramis? Bueno, Semiramis habrá tenido los hijos que habrá tenido, habrá hecho con ellos lo que sea, pero pensemos que ¿quién era hijo de Semiramis? ¿Quién era el famoso hijo de Semiramis? Nimrod, que a su vez fue su esposo, con lo cual Semiramis fue mujer de Cush y era hija de Cam, igual que Cush. Cam engendró ¿a quién? A Cush, y Cush a Nimrod, el primer poderoso de la tierra, poderoso cazador delante de Jehová. Por eso están esas historias y esas imágenes, por ejemplo, egipcias, de Osiris como esposo y como hijo de Isis. ¿Qué representa? Vamos a poner la imagen. ¿Qué representa el hijo? Entonces, pues representa justamente la trascendencia, lo que tiene que alcanzar todo iniciado, es a trascender los opuestos. No, nosotros luchamos contra el mal. Según ellos, no hay que hacerlo. Hay que aceptar lo bueno y lo malo de nosotros, porque así es la divinidad. Por eso, de ahí vienen los lemas: el fin justifica los medios, de que no hay nada totalmente puro ni nada totalmente inmundo. Dios no es totalmente bueno ni Satanás totalmente malo. Son 2 facetas de lo mismo. Y el hexagrama representa el 666, los 6 triángulos, los 6 lados, las 6 puntas. Cada triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60 grados. Pero ese hijo, puede representar a este Mesías que ha de venir, pero en realidad hace referencia al mismo Nimrod, el que fue muerto violentamente. Ese es Horus, por ejemplo. Horus era una faceta de Ra, el dios Sol, que hacía referencia también a Cam y por supuesto también a Nimrod y por ende a Cush. Y pensemos que, por ejemplo, en la mitología egipcia, Horus venga la muerte de su padre, de Osiris. ¿Y quién mató a Osiris? ¿Quién mató a Nimrod? ¿Quién mató a Nimrod?
y lo partió en pedazos. ¿Quién lo hizo? Parece que no estamos atentos a todo lo que se presenta en el ministerio. Lo hizo Sem. ¿Acaso hubo un hijo de Semiramis que vengó a Sem? No, eso no es histórico. Vamos a seguir. Y esto se ha comentado también ya desde hace varios años, esa referencia del hexágono, ¿con qué? Con el candelabro. Y ese Mesías, sí, el verdadero, la simiente que había de venir. Cuando lo miramos en esta perspectiva, el candelabro, en la vara central, ¿qué número ocuparía? Si lo miramos en esta perspectiva, podría ser la primera o podría ser la séptima. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero claro, en la perspectiva tradicional, ¿qué es? La cuarta, ¿no? La del medio. Y por eso también la profecía en Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El 4 es la mitad, entre el 1 y el 7, el 4 es exactamente la mitad. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Representaba el primer milenio también, la promesa, la simiente, la segunda venida y, por supuesto, la primera venida en el medio de los tiempos. Ese verdadero hijo. Todo siempre es un plagio, una corrupción de la verdad. En el fondo ese hexagrama y esa unión de los opuestos, porque al fin y al cabo Jesús en su cuarto milenio, en el medio, en su encarnación, representa la unión del cielo con la tierra. Es que realmente ese hexagrama, con ese punto central, esa vara central, es que es un símbolo totalmente bíblico. Pero claro, también Babilonia lo usa. Hablábamos de la copa la vez pasada. Dice, bueno, a nivel de mitología, como Nin, el hijo, se le describía como un joven o un niño, y ese joven o niño era representado generalmente con una copa en la mano. Esa copa para el público lo mostraba como el dios de la borrachera, y no hay duda de que había abundancia de tal borrachera en sus orgías. Sin embargo, después de todo, la copa era principalmente un jeroglífico, el del nombre del dios. En el lenguaje sagrado, el nombre de copa era Cush. Y así la copa en la mano del joven Baco, el hijo de Etíops. Cush quiere decir Etiopía, el hijo de Etíops, y quién es decir, el padre de los etíopes, con lo cual el hijo mostraba que él era el joven Cush o el hijo de Cush, Nimrod, haciendo referencia como esa rama, como ese vástago, como esa simiente, y teniendo esa reverencia también por esa copa que hacía referencia a su padre, el gran profeta de Babilonia, la copa donde está ¿qué? La doctrina. Y copa, no tenemos Cush, está totalmente emparentado con la palabra Kos, solo difiere en la última letra, en el mismo hebreo, y es búho, el que ve en la oscuridad el conocimiento, la sabiduría, cáliz, copa, taza, vaso. Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La doctrina satánica, la doctrina babilónica, que quién había sido el gran creador de esa doctrina, o por lo menos el renovador, porque ya venía de antes, pero después del diluvio todo hubo que readaptarlo y volverlo a sistematizar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién era el gran sabio de la época antigua? El gran forjador del espíritu de la doctrina babilónica, Cush. Seguimos, vamos a ir mostrando. Y luego este Cush, ya vimos cómo es el Tot egipcio, el Hermes griego, bueno, el Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, y Mercurio para los romanos. Aquí tenemos una imagen de Hermes, de Mercurio, con 3 cabezas, Trino, el 3 veces grande. Esto era un dios romano que hacía referencia a Mercurio, y esta imagen, si recuerdan la última, era algo que hoy se encuentra, este tipo de imágenes, plagado en todas las construcciones templarias. Era el Baphomet, el dios de los templarios, que hacía referencia ¿a quién? A Hermes, a Cush.
Y los templarios también adoraban a un dios gnóstico. Esta imagen de esta serpiente con cabeza de león, solar, era, aquí lo tenemos también en otras formas, como un cabeza de gallo, un dios solar, es un símbolo, con piernas como serpientes, esas dos serpientes que es la dualidad. Y este dios se llamaba Abraxas. Es todo simbólico, no es que ellos pensaban que ese dios era así, pero es que es todo un simbolismo. Dualidad, el dios solar, es decir, el panteísmo, la adoración al universo, y en la palabra Abraxas también era Abrak, de donde viene, era un nombre mágico, de donde viene el famoso Abracadabra, nombre mágico. Aquí nos habla de que el gallo es un símbolo totalmente solar, como prácticamente ningún otro, y que el gallo, símbolo de la vigilancia y la sabiduría, figura de Mercurio. Esto lo veíamos. ¿Y por qué esto tiene que ver con templarios? Aquí tenemos un sello templario, Templus Secretum, con Abraxas. Aquí lo tenemos, 1259 en Francia. Totalmente gnosticismo. ¿Adoraban a quién? A este Mercurio, a este Hades, a este Hermes, perdón, Tot, Cus, el 3 veces grande. Vamos a ver un par de cosas de un libro. Gobernante de las esferas celestes, Arconte. Ya veremos algo de Arconte. Demiurgo del mundo de la materia, divinidad psicobomba, es decir, un mensajero, alguien que cruza todas las dimensiones, que guía las almas, y mensajera a través de los diferentes niveles de manifestación cósmica. Creador demiurgo, recordemos esto, porque generalmente todo el paganismo se habla de siempre cuando escuchan la palabra demiurgo, quiere decir un creador. ¿Y por qué era un demiurgo? ¿A qué hace referencia? Era alguien que era una emanación de ese Dios absoluto, que es incognoscible, que no podemos calificarlo, de donde viene esa energía dual. Siempre eran personajes hermafroditas, por eso las dos serpientes, y creaban sobre lo que ya estaba creado. Recordemos que Jesús, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios que crea los cielos y la tierra, crea los elementos. Después, a partir de ahí, los ordena con su palabra y con sus manos, pero los elementos, la materia primordial, la crea. Al principio, es la primera obra de la creación, es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Generalmente se dice, la primera obra que hizo fue crear la luz. No. Primero crea todos los elementos y todo está desordenado y vacío. Y luego, por eso empieza la mañana, porque antes estaba todo oscuro, ¿qué hace? La luz, enciende el sol, la primer lumbrera. Y se hace visible el sol, eso ya lo explicamos, el día cuarto. Y luego, ordenando los elementos con su voz, va generando todo lo que existe. Y al final con sus manos. Y uno dice, bueno, pero ¿era solo Jesús el que crea? Pensemos que el plan de la creación y de la salvación es ideada, planificada por el Padre y ejecutado por Jesús en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros viéramos, es decir, manifestándose, digamos, creando, veríamos a Jesús. El Padre es el que hace el plano, el Espíritu Santo es invisible, pero actúan por el poder del Espíritu Santo. Y la salvación también. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos lo dispusieron de esa manera. Pero la creación y la salvación, el Padre la idea, es el plan, por eso Jesús decía, no hago mi propia voluntad, sino la de mi Padre, y Jesús ejecuta, tanto uno como el otro, y siempre en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios se llama Abraxas, es a la vez Dios y Satán, y abraza en sí mismo el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Esto era lo que creían los templarios, hoy jesuitas, masonería. Abraxas dice la verdad y la mentira, el bien y el mal, la luz y la oscuridad en una sola palabra. Los autores también trazan algunos paralelismos entre el dios gnóstico y Metatrón de los cabalistas medievales, así como el dios oculto de los caballeros templarios. ¿Y quién era Metatrón? También vimos que hacía referencia ¿a quién? A Enoc. ¿Y Enoc qué quiere decir? Iniciado. Es decir, el primer, por así decir, gran iniciado a nivel humano, directamente por Caín fue su hijo, preparado, y por eso le puso ese nombre, tenía que cumplir una labor, la cumplió. Pensemos un paralelismo, el primer gran patriarca, Caín, el segundo gran patriarca, Cam. Los hijos de uno y del otro son esos iniciados que, esos grandes teólogos de la doctrina